Bueno, pues nada, en primer lugar quiero agradecer que hayáis contado conmigo para esta jornada tan oportuna sobre las mujeres en la profesión, ¿no? Me parece oportuna porque en nuestro país y en la mayoría del mundo es un momento de una gran feminización numérica de la profesión médica y es necesario pensar y plantearse los efectos que ello tiene y que tendrá y que puede tener no solo para las profesionales, no solo para la profesión médica, sino también para la sociedad. Creo que es también muy oportuna porque es una excelente forma de despedir a la doctora Ana Delgado, a mi amiga Ana Delgado, que en unos días comenzará lo que sin duda será una nueva y feliz etapa de su vida. Bueno, yo voy a recurrir a la historia para intentar ayudarnos no solo a conocer parte de nuestro pasado, que esto no es lo más importante, me parece, sino también para ayudarnos a pensar de forma crítica en la situación actual y en las posibilidades que tenemos de transformar esta situación. Espero que esta reflexión de la historia, que va a ser un poco peculiar, sirva para esto. A ver, de momento, esto. Ah, claro que hay que meter el este. Bueno, antes de empezar quiero decir que hace 30 años, al mismo tiempo que se fundaba la Escuela Andaluza de Salud Pública, acababa yo de escribir mi tesis que se llamó, con el nombre de La profesión médica en Andalucía en el siglo XX. Uy. ¿Sigo o no? Sí. Está grabado todo. En ocasiones oímos ¿Qué? este caso. La prueba que habíamos hecho. Vale. Bueno, vuelvo a repetirlo. No. Bueno, que yo estaba, que digo que cuando se fundaba la escuela yo estaba acabando de escribir mi tesis, que era, que lo tengo que leer porque se me olvida cómo se llama, La profesión médica en Andalucía en el siglo XX, número, distribución, especialización, no te rías porque es que es largo, y participación profesional de la mujer. Con esta tesis empezaba yo a interesarme por las mujeres en la profesión médica, todavía de una manera muy intuitiva. Esta tesis, y por hacer así un guiño, no solo con Ana, que va a ser continuo, sino también con la escuela, pues acabó publicándose como un libro por la Fundación Averroes, que fue, bueno, pues un proyecto que yo creo que se frustró, espero que no fuera por mi libro, que creo que fue el único que se publicó, y que era un proyecto editorial que, bueno, luego yo creo que tardó un tiempo en cuajar. Así que yo también aquí quiero hacer como mi propia celebración, ¿no? de esa relación, de ese contacto. Unos pocos años después de que yo leyera mi tesis, 5 años después, Ana leyó la suya, que la defendió en la Universidad de Murcia, la dirigió un catedrático de Historia de la Medicina, compañero, Pedro Marcet, y su tesis fue sobre la satisfacción de los usuarios de atención primaria. Me acuerdo perfectamente de leer su tesis y de comentar: Ana, aquí hay materia para trabajar sobre las médicas en atención primaria. Y bueno, aquello fue el inicio de algo que fue consolidándose mucho después, ¿no? Bueno, el inicio no fue, sería una anécdota, pero en fin, que yo la recuerdo porque a mí me gustó mucho. Bueno, entonces, lo que voy a hacer va a ser he hecho una selección de fotos de médicas del pasado, ¿no? Para traerlas aquí, para invitarlas a esta reunión, a través de la materialidad de esa fotografía, algunas veces son también grabados, y pensar en la forma que tuvieron en representarse y en ser representadas, ilustrando además con ellos algunos de los aspectos de sus vidas profesionales y personales. La idea de las fotos y de que cómo ellas se representan está íntimamente ligada a lo que yo quiero representar aquí. Y he hecho una selección de imágenes de mujeres
que abrieron el camino a las que vinieron después y que se propusieron en diversos momentos entre la mitad del siglo XIX, incluso antes, hasta los años 70 de este siglo, se propusieron transformar la medicina en su tiempo. Pero abrieron las puertas no de una forma indirecta o metafórica, ¿no?, sino que abrieron las puertas realmente con las manos, desarrollando iniciativas para incorporar a otras mujeres a la profesión. Y transformaron la medicina no solamente porque estaban allí y ejercían como ejercían, sino también porque se propusieron investigar y entrar en temas que les resultaban especialmente cuestionables y, de hecho, acabaron cuestionándolos. Entonces, esta es un poco la selección que va a ir un poco y va a venir en el tiempo, y bueno, que espero que además a las horas que eran me parecía que era mejor tirar de fotos que de texto. De todas maneras, hay texto para no perderme. Bueno, vamos a ver. Entonces, aunque he dicho que siglo y medio, pues he empezado un poco antes, porque me he encontrado con esta imagen, que espero que la veáis, en la que en la esquina superior izquierda se ve a una mujer que está en una cátedra dándole una clase en la Universidad de Bolonia, y fue la primera docente en la Universidad de Bolonia de anatomía. Es verdad que ella no era médica, era científica, filósofa. Los títulos entonces eran un poco diferentes a los de ahora. Laura Bassi, en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, representando o haciendo suyos muchas de todas las novedades ilustradas y la iniciativa que tienen muchas mujeres y pensadoras de crear un vocabulario nuevo, un vocabulario que sea capaz de definir, de poner en palabras las demandas de igualdad y libertad de las mujeres, ella se suma a está en ese contexto, y desde la Universidad de Bolonia, que en esa época era una universidad muy abierta a este tipo de actividades, pues dio su discurso. Como otra que trabajó también, Ana Manzolini, también enseñando anatomía, y veréis que la anatomía va a ser también un eje que va a aparecer más a lo largo del texto, de mi exposición. De esta no os voy a hablar mucho, pero me gusta además estas dos autoras porque inspiraron a otra, y lo dice ella, no lo digo yo, lo dice ella en sus escritos, a esta Dorotea Leporin-Slerben, a estudiar y a investigar y a escribir ese tratado sobre una de las primeras que empiezan en medicina a cuestionar el por qué dicen que las mujeres no pueden entrar en la medicina. Dorotea Leporin-Slerben estudió en su casa con su padre, que era médico, era una mujer de frágil salud, y su padre la llevaba se dio cuenta que llevándola a ella que le acompañara para ver a personas enfermas y estudiando textos de medicina, pues se curaba la propia Dorotea, ¿no? Se olvidaba de otras cosas y ponía toda su energía ahí. Al final no estudió en la universidad, pero sí consiguió que le dieran un doctorado porque escribió su tesis y su tema fue esa investigación minuciosa sobre las causas que impiden estudiar a las mujeres. También en ese contexto de mujeres ilustradas, de hombres ilustrados también, y con ese objetivo de trabajar desde la medicina a favor de las mujeres. Bueno, pero en fin, las primeras médicas de verdad, es decir, las primeras médicas, digo de verdad, tituladas, que estudiaron en una universidad, pues fueron estas, a ver, que esto está animado y no ha salido. La primera que tuvo un título en una universidad fue Elizabeth Blackwell, esto ya lo sabrá todo el mundo, y una de las siguientes, no la siguiente, pero una que enseguida fue María Sareska, que era una matrona alemana que se fue a Estados Unidos precisamente porque había oído que Elizabeth Blackwell estaba estudiando y quería hacer lo mismo que ella.
Elizabeth Blackwell estudió en un contexto también americano en el que las universidades eran... había muchas universidades muy mal reguladas y ella estudió en una universidad pequeñita que después de estudiar ella ya no quiso admitir a más mujeres. Si las he puesto aquí juntas es primero porque una fue tras la otra y juntas iniciaron uno de los proyectos más bonitos de puertas abiertas, o sea, abrir las puertas a las mujeres, que fue la creación de escuelas de medicina exclusivas para mujeres. Empezaron creándose en Estados Unidos, se mantuvieron hasta la reforma de 1910 de los estudios universitarios en aquel país, pero también las crearon en Inglaterra, donde se mantuvieron hasta los años 70 y y al mismo tiempo hubo otras, como por ejemplo en la Rusia zarista, que también hubo alguna. Estas universidades, estas escuelas de medicina para mujeres, porque no eran universidades, el sistema en Estados Unidos pues, de college permite que sea una universidad de una sola cosa, ¿no? O sea, una escuela permitía y permite. Entonces, esta escuela de medicina le iba a permitir a las mujeres no pasar por la situación en la que había pasado Elizabeth Blackwell, que aparece ahí en un grabado de una revista no sé si es de Boston, no me acuerdo ahora, pero es lo de menos. La veis ahí como yo no he visto nunca un cadáver en una sala de disección tapado, normalmente está troceado y no lo he visto, además no es que yo no lo haya visto en mi experiencia, sino tampoco en las imágenes relativas a la disección. Bueno, pues digo que eso, que iba a evitar que sucediera, fijaros, esos momentos de tensión que están plasmados en estas imágenes de una manera, a mí me gusta mucho, ¿no? De una manera como muy elegante, simplemente como en los dos casos, ¿no? La estudiante de medicina todavía, ¿no? Pues mirando al libro en vez de mirar al cadáver, ¿no? Mirando para otro lado. En las escuelas de medicina de mujeres, sin embargo, las cosas, ahí también tiene un trapito, las cosas eran de otra forma. Las mujeres estaban solas entre sí, eran espacios segregados, enseñaban mujeres, también algunos profesores, y bueno, compartían esos espacios que eran... Hay muchas representaciones al respecto de esto. Y hay muchas representaciones porque la sala de disección y las primeras clases de anatomía constituyen un rito de paso que ha sido estudiado recientemente por un par de autores para los estudiantes, las y los estudiantes de medicina. Es un rito de paso donde se afianza o se debilita la masculinidad y también la vocación, que iba ligada hasta entonces a la masculinidad, ¿no? Si la sangre o el cadáver o te mareas, pues no sirves, ¿no? Y además había un rito de paso que era bastante obsceno, con un montón de prácticas, digamos que desagradables por parte de los estudiantes de medicina, pues compartiendo allí su compañerismo pues, en relación con los cadáveres. Eso explicaría algunas de las imágenes que hemos visto antes, ¿no? De la mujer como un poco avergonzada, y bueno, pues a ellas les permitía estudiar de una forma más tranquila y hacer también sus propios ritos de paso. Bueno, esta es otra, esta es también Elizabeth Blackwell, en este caso sola. Pero las mujeres en medicina, estudiantes de medicina, empezaron a hacer lo mismo que habían hecho en estas escuelas segregadas, lo mismo que hacían todos, ¿no? Sus fotos con los cadáveres, burlándose haciendo bromas con los mismos. Debemos suponer que las bromas eran de distinto sentido que las que podían hacer los chicos, representándose como en su autoridad, ¿no? Y en la toma de conocimiento del tema. Y bueno, también aquí esta es una de estas que era algo muy típico, también hacerse fotos con los esqueletos, ¿no? Y jugar con ellos y manipularlos y estas cosas. Bueno, en estas escuelas se formaron muchísimas médicas que en la primera mitad, o sea, en la primera década del siglo XX, pues ejercieron su profesión en Estados Unidos. Estas son las salas de cirugía, las prácticas de quirúrgica, todos mujeres y asistentes, o sea, profesoras y alumnas, todas mujeres. Esta es también una de una escuela también segregada, ya de los años 30. Bueno.
Las primeras, entonces, volvemos un poco atrás, las primeras médicas con títulos, he puesto aquí 3, la primera es, bueno, de las primeras, no la primera, sino de las primeras. Otra, Mary Putnam Jacobi, esta es una de estas mujeres que se forman en esas escuelas y que luego va a ir a París, va a hacer su tesis y se va a proponer investigar, vendrá luego en otra diapositiva, sobre las ideas acerca de la menstruación y por qué se dice que las mujeres durante la menstruación, se decía que las mujeres durante la menstruación no podían estudiar y no podían salir de sus casas, lo cual, como es claro adivinar, ¿no?, era un problema para cualquiera que quisiera dedicarse a cualquier trabajo fuera de las mismas. Bueno, Mary Putnam Jacobi, he puesto aquí algunas, por poner algunas, ¿no?, de distintos países. Sophia Yes-Blake, que fue una de las primeras inglesas, escocesa, y que creó también una escuela de medicina en Inglaterra. Y Aleta Jacobs, la primera de los Países Bajos, de la que luego os hablaré. Si os dais cuenta, he puesto ahí que Sophia Yes-Blake, aunque os he dicho que era escocesa, su título lo obtuvo en Berna, Suiza. El movimiento de mujeres de toda Europa hacia las universidades europeas para estudiar medicina en la segunda mitad del siglo, sobre todo en los años 40, 50, bueno, toda la segunda mitad del siglo XIX, fue notabilísimo. Hubo muchísimas mujeres que se movieron de muchísimos países y el motivo era doble. Por una parte, bueno, las mujeres tenían dificultades en sus países de origen y las universidades suizas, sobre todo la de Zúrich, también la de Berna, estaban llenas de médicos revolucionarios que en la Revolución del 48 y también antes en la del 30 se habían exiliado de países de Centro Europa, de Austria, de Francia, de Alemania, y se habían concentrado en aquellas universidades que eran nuevas y que estaban deseando tener un profesorado, digamos, que de calidad para echarlas a andar. Admitían a personas de todos sitios, incluidas a mujeres, cuando en muchas universidades todavía no podían estar, no las admitían. Las rusas fueron muchísimas. Llegó a haber en Suiza dos estudiantes universitarias por un estudiante universitario. Esto era alarmante, porque además vivían en condiciones pobres, o sea, de malas condiciones y, bueno, y tenían pues, mala fama, ¿no? Pues solamente por ese hecho. Pero bueno, el hecho es que estas mujeres que se movieron de su país para ir a estudiar a Suiza volvieron al mismo y allí desarrollaron de nuevo iniciativas para apoyar a otras mujeres a que fueran aquí, como en el caso de Nadezhda Suslova, ¿no?, que fue la primera estudiante en Zúrich y que luego ejerció la medicina hasta que se murió en San Petersburgo, y además una medicina de carácter social, que era también un aspecto que a estas primeras mujeres, incluso hasta los años 30 del siglo, les interesaba: la medicina social, la higiene, ¿no?, la medicina preventiva. ¿Y por qué les interesaba? Porque era uno de los aspectos más novedosos y más comprometidos socialmente de la práctica médica y del saber científico médico de la época. Llevaba mucha razón no, ya está. Bueno, esta es la tesis, esta es otra vez Mary Putnam Jacobi, que os dije que hizo su trabajo sobre el reposo de las mujeres durante la menstruación, tuvo un premio en Harvard y fue publicado. Ahí aparece en una foto en París, a donde ella se movió para hacer la tesis, pues rodeada de sus compañeros y de un profesor. Me gusta mucho esta idea de cuánto se movían las mujeres para perseguir su deseo. A lo mejor nos choca o os choca si no sabíais del tema, ¿no? ¿Y por qué querían ser médicas? Pues querían ser médicas porque era una profesión muy buena, en general, se podía vivir muy bien de la medicina, mucho mejor que si estudiabas letras o otras cosas que no eran de su preferencia, y porque además consideraban, lo dicen varias de ellas en sus biografías, que era una herramienta de poder, para transformar la sociedad, que era lo que ellas querían.
Bueno, en España hubo muchas médicas, no me voy a detener en los nombres de estas, que ahora van a ir saliendo poco a poco. Igual que Marie Putnam Jacobi fue quizá una de las primeras que, aunque las rusas también hicieron muchas tesis sobre los aspectos relacionados con la salud de las mujeres, quitarse los corsés y estas cosas, ¿no? Pero las médicas españolas, las primeras médicas españolas y doctoras, fueron doctoras, hicieron también sus tesis centrándose, como Dorotea Leporin-Slerben, la primera, en por qué, o sea, los problemas, vamos a ver, centrándose en la necesidad de educar a las mujeres y que los únicos problemas que tenían las mujeres para poder llegar a la universidad era que no recibían educación, es decir, que les enseñaban como mucho a leer y a escribir a determinados sectores sociales, pero no podían llegar, no estudiaban más, precisamente por causas relacionadas con lo que decía, las ideas que discutía Marie Putnam Jacobi, que eran relacionadas con la menstruación y con su desarrollo sexual y con la necesidad que tenían de permanecer en sus casas para poder luego ser madres, que era el objetivo fundamental de las mujeres de la época. Otras tesis, otros trabajos, ¿no? También aquí, por ejemplo, Elizabeth Blackwell, una de las pioneras, que crea esa escuela de medicina de mujeres, ese texto para la educación la educación física de las niñas. Y aquí empiezan, a principios del siglo, empiezan a escribir las médicas un tipo de libros nuevo. Son libros que tratan de construir genealogías de mujeres en la medicina. Es decir, son libros en los que ellas miran al pasado y elaboran, recuperan vestigios de mujeres que, sin ser tituladas en medicina, pero practicaban la medicina, la ginecología, o perdón, la matronería, en fin, que mujeres que tuvieron éxito en su tiempo, o al menos que tuvieron reconocimiento social y que cumplieron un papel social importante. Estas historias de las mujeres se empiezan a escribir por primera vez, no se habían escrito con anterioridad, y es un género que va a seguir creciendo a lo largo de todo el siglo XX, por más que cuando yo empecé a escribir a estudiar en el año 1981, a hacer mi tesis, no tenía ni idea de que esto existiera, porque esta también es otra cuestión que hace un poco estar siempre con el hilo de Ariadna, ¿no? La necesidad de volver a escribir y de volver a empezar. Pero ellas también desarrollaron, podríamos decir que muchas de ellas desarrollaron un proyecto editorial o un proyecto de investigación para escribir sobre las mujeres en la medicina. Por ejemplo, esta de Hijas de Asclepio. Esta es una tesis que se lee en París, en la Sorbona. Fijaros también ahí esa mujer delante de ese tribunal de hombres, aunque qué bien acompañada también por otras mujeres que están en el público, están ahí, la están apoyando, y su trabajo era sobre la mujer médico, dice ella, ¿no? La mujer médico en el siglo XIX, y entonces, bueno, pues hace un estudio, precisamente es una de las primeras que habla de ese movimiento que hay a lo largo de toda Europa de mujeres que se mueven entre universidades para conseguir su deseo de acceder a la profesión. Esta es otra, de una autora rusa que estudió en París. Esta es Kate Harmed, que hizo lo mismo, un libro también de historia de las mujeres muy interesantes. La propia Marie Putnam Jacobi también contribuyó en el año 1891 a un capítulo con un libro. Bueno, además de estas actividades, otra cosa importante va a ser el desarrollo de asociaciones, de redes, diríamos hoy, ¿no?, de mujeres que están ejerciendo la profesión y que se reúnen no solamente para defender sus intereses
como profesionales y para reivindicar, sino también con la idea de transformar la práctica médica. Voy a ir muy deprisa porque no me quiero ya entretener mucho. Tenemos aquí la Asociación Internacional, se crea en Estados Unidos y es también muy interesante porque todo ese empuje que tienen las americanas de organizarse y de promover que otras mujeres estudien medicina, lo llevan más allá de su país y, por ejemplo, vienen a España, una de ellas viene a España en los años 20 para entrevistarse con médicas y animarlas a crear su propia asociación. Igual que vienen aquí, se mueven por todo el mundo, de nuevo estamos con los viajes, más allá de los límites de los espacios así cercanos, y se mueven por todo el mundo y se crean asociaciones en todo el mundo, vamos, es que en la India, en Brasil, en Perú, en toda Europa se van creando asociaciones. También este grupo de mujeres desarrolla un proyecto que se llama el American Swim, el Servicio de Mujeres en Hospitales, ¿no?, que también es un proyecto muy interesante porque no es solamente humanitarista y solidario, sino que es también una forma de hacerse un hueco dentro de la profesión en un momento de conflicto bélico que siempre es más propicio para que las mujeres, bueno, pues encuentren espacios nuevos. Me gusta esta foto que, aunque creo que no se ve muy bien, lo que están haciendo es pedir dinero para el proyecto, pedir dinero con tienen ahí sus camiones, uno de los camiones que tienen, y estas son dos médicas con el uniforme que tenían. Esta otra ya eran médicas, enfermeras y conductoras. Y en este caso, a finales de la Primera Guerra Mundial, en ese pueblo de Francia, pues ellas hacían su trabajo. Además, hacían su trabajo porque se llegaron y se pusieron, porque pidieron permiso y no les dieron, y entonces decidieron que iban a ir, como iba la Cruz Roja o como iba otra con enfermeras, pues ellas iban a ir como médicas, con médicos también la Cruz Roja. Esta es la Asociación Española. La Asociación Española de Mujeres Médicos, que se crea, hubo dos asociaciones, una en los años 20, esta fue la que está ahí con un uniforme de la Marina Mercante, hizo su oposición y varios viajes en cruceros, ¿no?, atendiendo Elisa Soriano, Fischer, que era oftalmóloga, y a la cual pertenecían prácticamente todas las médicas que había en el momento en España. Con la guerra se interrumpió y renació unos años después pues otra forma de asociación, una asociación más conservadora, pero también con esa intención de promover el trabajo de las mujeres, animar a otras. No lo consiguieron, Yo creo que ya nacieron como un poco desfasadas y que en los años 60 las mujeres que se movían en otra línea, aunque fueran médicas, no para asociarse en esta asociación, que ya digo que era un poco conservadora, pero que tuvo también un papel importante de reunión y de construir una identidad de ser médico y ser mujer en ese momento en este país. Otra foto de la misma yendo a un congreso internacional. Esta es las especialidades que ejercían en España, dando un salto así grande, en los años de la primera y de la segunda asociación, hasta los años 60 eran pediatría, oftalmología, era una de las más, pediatría y obstetricia y ginecología. Después obstetricia y ginecología dejó de ser una de las especialidades de mujeres para masculinizarse de nuevo. Bueno. Estas son fotos de mujeres, pediatras. La pediatría no era solo la especialidad más practicada en España, sino que también lo era en muchos otros países. Esta es una de las primeras médicas suizas, que también era pediatra y que también hizo dispensarios para atender a niños. Y la última línea que voy a hablar, en la que las mujeres se comprometieron socialmente a lo largo de todo el siglo XX, es con llevar a las mujeres
métodos para regular la natalidad, métodos sobre los que ellas, o sea, educación sexual por una parte y el conocimiento, información y también los métodos físicos, básicamente el diafragma, que era el método que desarrollaron para llevárselo a las mujeres que lo necesitaran o que lo quisieran, incluso para animarlas a que lo quisieran. Esta fue una de las primeras. Os dije que Aletta Jacobs fue la primera médica en los Países Bajos. También una vida muy interesante, fue también pacifista, creó la Liga de Mujeres Pacifistas y creó una red de dispensarios de anticoncepción para mujeres. Es decir, una red, no le llamaban planificación familiar, red, que es como luego más tarde se acuñaría el término, ¿no? Sino una red en la que mujeres, preferiblemente de formación médica, pero como había muy pocas, enfermeras también, ¿no?, pues pudieran instruir a las mujeres que lo necesitaban. Se hacían en casas, se les daba una formación básica, se les proporcionaba preservativos también, pero básicamente lo que querían era que las mujeres decidieran. Y entonces eran diafragmas, se enseñaba la técnica de medir el diafragma, etc. Este fue el modelo que luego se exportó a Estados Unidos y que Margaret Sanger desarrolló en toda su red de centros de anticoncepción. Bueno, aquí está ella en el medio, de vuelta de espalda en una conferencia de la Liga Neomalthusiana. Esta idea de Aletta Jacobs fructificó, o a lo mejor no fue una idea que fructificara, y simplemente al mismo tiempo en otros sitios empezaron a hacer lo mismo, porque también había un movimiento neomalthusiano que promovía la enseñanza de métodos anticonceptivos básicamente a hombres, no pensaban en las mujeres, ya le dieron el giro de dirigirse exclusivamente a las mujeres. Y ahí pues os he puesto también una foto de una noruega. Hannah Stone fue una de las que está ahí en el medio de la foto, fue una de las médicas que colaboró con Margaret Sanger en Estados Unidos y que durante los años 20 y 30 fueron perseguidas precisamente por su objetivo de llevar la anticoncepción a mujeres de clases trabajadoras básicamente, porque las mujeres de las clases medias pues no tenían los problemas que tenían las de clases trabajadoras para regular su natalidad. Viniéndonos a España, en España no hubo un gran movimiento por la planificación familiar hasta la época de la transición democrática, pero durante la República hubo algunos intentos en los cuales participaron como mínimo estas dos médicas que he puesto ahí. No, he puesto solo una, vale. Bueno, esta y otra que ahora saldrá. Mercedes Maestre era subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, del que era ministra Federica Montseny, y fue quien se encargó de redactar el primer borrador de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que estuvo listo en junio de 1936 y que no se llegó a aprobar, no solamente porque enseguida vino la guerra, sino porque dentro del gobierno había muchas disensiones y no consiguieron que fructificara. Luego se puso en marcha en agosto de 1936 por la Generalitat de Cataluña. Esta es la otra. La otra médica, Amparo Poch Gascón, era anarquista. Mercedes era socialista de UGT, también trabajó en el ministerio con Federica Montseny y también hizo un papel importante en la planificación familiar. Saltamos ya nos queda poco, a una etapa posterior, en este caso traigo aquí, en el que hay muchas médicas se van a comprometer con todo este movimiento que ya se va a llamar de family planning, de planificación familiar, igual desarrollando centros, dispensarios, donde enseñar a las mujeres métodos a empoderarse en su cuerpo
y a ser las dueñas del mismo, al menos en los aspectos de la reproducción. En España, ese movimiento empezó a desarrollarse en los años 70, a comienzos de los 70, durante todavía la anticoncepción, los métodos anticonceptivos estaban perseguidos, el aborto, por supuesto, también, hasta el año 1978, como sabéis, no se despenalizaría, pero antes de eso había ya muchos médicos y médicas, no eran solamente médicas, que estaban trabajando de manera, podemos decir que clandestina, en el seno de los hospitales, en consultas que eran de puérperas, o en consultas privadas que empiezan ya en consultas privadas y en consultas abiertas a mujeres y de carácter feminista que se empiezan a crear ya una vez que ha muerto Franco. He puesto ahí algunas, y esa Federación Española de Planificación Familiar que constituye en el año 1978, porque fue un trabajo en el que hubo médicos también, pero lo capitalizaron las médicas, que eran las impulsoras principales. Y ya con esto pues acabo, con esta gráfica que os dejo ver mientras yo me repaso lo que quería decir de ella. Bueno, he hecho aquí un repaso de estas mujeres, ¿no?, que no solo aprovecharon, sino que crearon las oportunidades que tuvieron para intentar transformar. Y ahí estamos viendo cómo son en varios países, ¿no?, cómo la feminización realmente empieza a partir de, depende de los países, pero el proceso quizá después de los años 70, y sobre todo a partir de los años 90. Si veis, en los años 70 en España todavía había muy pocas mujeres. Estudios de sociología de las profesiones, me acuerdo, no he sido capaz de recoger la cita, pero hoy me ha venido a mí a la cabeza esto que decían los sociólogos de las profesiones y los sociólogos de la medicina, que hasta que no se alcanza un 25% de mujeres en una profesión, las cosas no se normalizan para ellas. Cuando yo lo oí y lo leí esto la primera vez, me pareció que lo entendía, pero ahora no lo entiendo. ¿Qué quiere decir que las cosas se normalizan? Esto a lo mejor podemos contestar en las próximas sesiones. Sobre todo porque lo que sí parece es que estas mujeres que trabajaron en unas condiciones, estas y otras, claro, muchas otras, ¿no?, unas condiciones numéricamente infrarrepresentadas, estaban posiblemente políticamente muy empoderadas y tenían una conciencia muy clara de lo que significaba ser mujer en aquella profesión donde no era normal ser mujer. Ahora que es normal, bueno, pues luego en la mesa vamos a ver, ¿no?, lo que pasa. Muchas gracias por vuestra atención.